Buenas tardes, hoy es 23 de enero del 2013. Vamos a ver el tema correspondiente a matemáticas del nivel 1, la segunda evaluación, figuras planas, elementales, los polígonos, triángulos y cuadriláteros. Existen dos definiciones de polígono, aquí en los apuntes. Una sería: un polígono es una superficie plana que queda limitada por una línea quebrada cerrada, y la que yo considero más completa sería la segunda, que nos habla de un polígono como una figura geométrica formada por segmentos consecutivos, uno tras otro, que no quedan alineados, y a estos segmentos es a lo que denominamos lados. Bueno, lo primero que he olvidado decir es que etimológicamente polígono procede del griego y significa muchos ángulos. Cada segmento va a constar va a ser un lado, y cada punto común a dos segmentos, a dos lados consecutivos, es lo que se denominará vértice. La suma de la longitud de los lados de un polígono es lo que se denomina perímetro. El área será la superficie que queda contenida dentro de. Respecto a la clasificación de los polígonos, en función del número de lados, podemos decir que existen triángulos, que son polígonos rectangulares, cuadriláteros, cuando el polígono tiene 4 lados, pentágono, si tiene 5 lados, hexágono, cuando los polígonos tienen 6 lados, y así sucesivamente. Octágono, octógono, etc. Clasificación de los polígonos en función de sus ángulos. En función de sus ángulos podemos clasificarlos como polígonos convexos, es decir, si la prolongación de uno cualquiera de sus lados no corta el polígono, como podemos ver que ocurre en este ejemplo, este triángulo que sería equilátero. Es decir, un polígono sería convexo si todos sus ángulos son convexos. Cóncavos. Un polígono se va a considerar cóncavo si tiene al menos un ángulo cóncavo. Recordamos que los ángulos cóncavos son aquellos que tienen una amplitud comprendida entre los 180 y los 360 grados. En este caso, este sería el ángulo cóncavo, es decir, es mayor que 180 grados y menor que 360. En este caso vemos que la prolongación de este lado o la prolongación de este lado acabaría cortando el polígono. Por eso se trata de un polígono cóncavo. También podemos hacer una clasificación de los polígonos en función de sus lados y ángulos a la vez. Podemos decir que existen polígonos regulares cuando sus lados y ángulos son iguales. En este caso se trataría de un hexágono regular. Es decir, todos sus ángulos van a medir lo mismo y sus lados también. En este caso los ángulos serían 360 grados entre 6, sería 60 grados cada ángulo. Cada ángulo central. También otro de los elementos que debemos saber sería la apotema de un polígono regular, que va a ser un segmento que va a unir el centro del polígono y va a atravesar el lado de una manera perpendicular. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, existe un hexágono regular y en este caso se compone de 6 triángulos equilátero. La altura de cada uno de estos triángulos es lo que va a ser la apotema. Y como vemos, va desde el centro del polígono perpendicularmente a un lado. Por ejemplo, sabiendo la apotema y sabiendo el radio, es igual al lado en caso de los hexágonos regulares, como ocurre aquí.
podríamos por Pitágoras determinar el apotema, o sea, el apotema y o bien el lado o el radio, podríamos determinar, es decir, con dos de los tres datos, o bien dos de los catetos, o bien la hipotenusa de un cateto, podemos hallar el dato que nos falte. Como acabamos de ver, un polígono de n lados también se puede descomponer en n triángulos. Con lo cual un polígono regular de n lados lo vamos a descomponer en n triángulos iguales. Además, como acabamos de ver en este hexágono regular, todo polígono regular puede estar inscrito en una circunferencia. Bueno, el radio de un polígono regular va a ser el segmento que va a unir el centro del polígono con uno de sus vértices. Ahí sería exactamente el mismo que el radio de la circunferencia. La apotema de un polígono regular va a ser el segmento que va a unir el centro del polígono con el punto medio de cualquiera de sus lados. Desde el centro del polígono de manera perpendicular hacia sus lados y hacia el punto medio. Esta sería otra. Y así sucesivamente. El ángulo central de un polígono regular es el ángulo que forman en el centro del polígono dos radios consecutivos. Su valor es igual a 360 grados, que es el número de grados que forma la circunferencia completa, entre n, que sería el número de lados del polígono. Es decir, como he dicho, este sería el ángulo central, y si tenemos 360 grados, que es una vuelta completa, 360 entre 6 lados de un hexágono, el ángulo central sería 360 entre 6, sería 60 grados. El ángulo interior de un polígono regular es igual al formado por dos lados consecutivos del mismo. Su valor va a ser 180 por n menos 2. Es decir, sería 180 por 6 menos 2, 4, partido 6. Sin embargo, los polígonos irregulares van a tener sus lados y ángulos respectivamente desiguales. Otro de los elementos a tener en cuenta cuando estudiamos un polígono son las diagonales. Las diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Es decir, cuando decimos no consecutivos, los que no están uno a continuación del otro. Como un triángulo tiene todos sus vértices consecutivos, no tiene diagonales. Es decir, al ser solo tres vértices, quedarían uno consecutivo respecto al otro. En cambio, un cuadrilátero sí que tiene dos diagonales. Un pentágono tiene. En un polígono de n lados, de cada vértice salen n menos 3 diagonales. Pues no hay diagonales hacia sí mismo ni hacia los dos vértices adyacentes, ya que hablamos de diagonales cuando son vértices no consecutivos. Por lo tanto, no se contarían los dos vértices adyacentes, es decir, los que están al lado. Por otro lado, en un polígono se pueden trazar n por, entre paréntesis, n menos 3 diagonales, pero como la diagonal que une los vértices A y B es la misma que los une desde B a A, no se va a considerar dos diagonales, sino que se va a considerar esta como una sola. Por lo tanto, el número de diagonales de un polígono sería D, diagonales será n por n menos 3, n menos 3 entre paréntesis quedaría, todo ello dividido entre 2. Con esa fórmula podríamos hallar el número de diagonales de un polígono de n lados.
continuación vamos a ver cómo quedan clasificados los triángulos y cuadriláteros. Vamos a comenzar definiendo qué es un triángulo. Los triángulos serían polígonos que tienen 3 lados y 3 ángulos. Un triángulo quedaría designado con la expresión A, B y C en letras mayúsculas y con una especie de sombrerito o símbolo superior en forma de triángulo. A, B y C serían cada uno de los vértices de este triángulo. La suma de los ángulos de un triángulo es siempre 180 grados, es algo que debemos conocer. Los vértices de un triángulo se designan con letras mayúsculas, los lados con la misma letra que su vértice opuesto, pero en este caso en minúscula. Los ángulos, sin embargo, se van a denominar con la misma letra que el vértice, pero con un ángulo encima de ella, es decir, esta especie de triangulito que vemos aquí. Por lo tanto, este sería el vértice C, enfrente tiene el lado C, que sería el segmento formado desde el vértice A hacia el vértice B. El vértice A tiene enfrente el lado A, y el vértice B tiene enfrente al lado B. Cada vértice tiene su ángulo correspondiente, el ángulo C, el ángulo A y el ángulo B. Por lo tanto, el segmento AB sería el lado C, es decir, el segmento AB sería el lado C, que queda enfrente del vértice C. El segmento AC sería el lado B, ya que queda enfrentado al vértice B, y el BC sería el lado A, ya que quedaría enfrentado al vértice A. La base de un triángulo va a ser el lado sobre el que se apoya este triángulo. En este caso el triángulo parece apoyado sobre el lado. La altura sería el segmento trazado desde un vértice hacia su lado opuesto o su prolongación, siendo perpendicular a este lado. En este caso, esta sería la altura, partiendo del vértice C hacia el lado opuesto, de manera perpendicular. Un triángulo va a tener 3 alturas, una por cada vértice. Es decir, va a unir el lado contrario a cada vértice de manera perpendicular. Por ejemplo, en el siguiente triángulo su altura la denominamos h, la altura con respecto al lado B es h sub 2 y la altura con respecto al lado C es h sub 3. Es decir, respecto al vértice A, esta sería la altura, sería h o h sub 1. Respecto al lado B, si trazamos una línea perpendicular, sería h sub 2 y respecto al lado C sería h sub 3. Los triángulos se van a poder clasificar atendiendo tanto a sus ángulos como a sus lados. En función de sus ángulos, los triángulos se dice que pueden ser rectángulos, acutángulos u obtusángulos. Los triángulos rectángulos es cuando tienen un ángulo recto. En este triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Es decir, serían de los 3 lados los 2 que tienen menor longitud. Y el lado más largo sería la hipotenusa, que queda enfrentada al ángulo recto, como podemos ver. Los triángulos acutángulos es cuando sus 3 ángulos son agudos, es decir, menores a 90 grados. Los rectángulos serían cuando tienen un ángulo igual a 90 grados. En este caso, además de un triángulo acutángulo, sería un triángulo equilátero, ya que sus 3 lados son iguales. Los triángulos obtusángulos es cuando al menos uno de sus 3, bueno, cuando existe un ángulo obtuso. En este caso
este ángulo sería mayor de 90 grados, por tanto obtuso. Evidentemente, obligatoriamente, los otros dos ángulos que quedan deberían medir entre los dos menos de 90 y por lo tanto los otros dos ángulos serían agudos. Según sus lados, los triángulos se clasifican en equiláteros cuando tienen tres lados iguales, isósceles cuando tienen dos lados iguales y uno desigual, y escaleno cuando sus tres lados son desiguales. Triángulos rectángulos. Hemos visto que un triángulo rectángulo es aquel que tiene uno de sus ángulos recto y los otros dos son agudos. También hemos visto que los catetos serán los lados que forman el ángulo recto y que enfrente del ángulo recto quedaría la hipotenusa, que sería el lado más largo. Teniendo en cuenta los triángulos rectángulos, se formula el teorema de Pitágoras. Su nombre se debe al filósofo y matemático griego Pitágoras. Simplemente este teorema establece una relación entre los lados de los triángulos rectángulos, es decir, entre los catetos y la hipotenusa. Debemos tener presente tanto la teoría como la aplicación práctica de este teorema. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado, en este caso la hemos nombrado como A, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Es decir, si en un problema matemático nos dan las longitudes de sus dos catetos, podremos hallar la hipotenusa, la que diríamos, por ejemplo, A al cuadrado es igual a la longitud de un cateto al cuadrado más la longitud de otro cateto al cuadrado. También puede ocurrir que nos den la longitud de la hipotenusa y de un cateto, cualquiera de los dos, y despejando ese cateto podríamos hallar su longitud. Entonces el teorema de Pitágoras nos va a permitir calcular la hipotenusa conociendo sus catetos, siempre que el triángulo sea rectángulo, si no, no funcionaría. Calcular el cateto de un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y el otro cateto, como acabo de mencionar. Y conociendo los lados de un triángulo, averiguar si se trata de un triángulo rectángulo. Es decir, si cumple el teorema de Pitágoras sería rectángulo, si no lo cumple no lo sería. Es decir, si nos dan la longitud de la hipotenusa, así como la longitud de sus catetos, si la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, será un triángulo rectángulo. Si el resultado es distinto, es decir, si la hipotenusa al cuadrado no es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, no se cumplirá el teorema de Pitágoras y por lo tanto no será un triángulo rectángulo. Es un ejercicio que puede aparecer. Calcular la diagonal de un rectángulo de lados conocidos. Es decir, este sería un rectángulo, pero podríamos poner diagonal sobre diagonal o hipotenusa sobre hipotenusa, otro exactamente igual encima. Entonces, mediante el teorema de Pitágoras, si conocemos los lados de este rectángulo, podríamos hallar la diagonal, que sería a su vez la hipotenusa de estos triángulos. Los cuadriláteros. Se llama cuadrilátero a los polígonos que tienen 4 lados y 4 vértices. Vamos a ver una serie de cuadriláteros. Por un lado aparecería el trapezoide, que no tiene ningún lado paralelo a otro, como vemos aquí en el dibujo, es decir, no existe ningún paralelismo entre sus lados. El trapecio, que tiene dos lados paralelos, cuando tiene un ángulo recto se llama trapecio rectángulo. El paralelogramo tiene sus lados paralelos 2 a 2. Sus lados opuestos son iguales y paralelos. El rombo,
el caso de que sus 4 lados sean iguales, sus ángulos son iguales, usamos rectángulo, tiene los 4 ángulos rectos. El cuadrado tiene los lados iguales y los ángulos rectos. El rombo, el rectángulo y el cuadrado son paralelogramos, pues tienen sus lados paralelos. Por lo tanto, las propiedades de los paralelogramos también son suyas. Los paralelogramos tienen algunas propiedades que vamos a ver a continuación. Los lados opuestos son iguales, como podemos ver aquí en estas figuras. Los ángulos opuestos también son iguales y las diagonales se cortan en su punto medio, que es lo que se denomina el punto medio del paralelogramo. Además de estas propiedades, en el rectángulo se cumple que sus diagonales son iguales. En el rombo se cumple que sus diagonales son perpendiculares. Por esto, cada diagonal es un eje de simetría y además va a ser la bisectriz del ángulo de cada uno de los dos vértices que una. Es decir, si tenemos aquí un rombo, tenemos aquí una diagonal mayor y una diagonal menor. Son perpendiculares entre sí, son ejes de simetría del rombo y además bisectriz de este ángulo y de este, ya que va de uno a otro, y de este ángulo y de este. En el cuadrado se cumple que sus diagonales son iguales y perpendiculares. Al igual que en el rombo, cada diagonal es un eje de simetría y además es la bisectriz del ángulo de cada uno de los dos vértices que une. Diagonal, diagonal. Bueno, a continuación vamos a ver el perímetro y área de las figuras planas más elementales. Se llama perímetro a la medida del contorno de una figura geométrica plana. Va a ser la suma de sus lados. Para calcular el perímetro de una figura cualquiera debemos medir y sumar las longitudes de sus lados. Los polígonos regulares tienen todos los lados iguales y conociendo la longitud de uno solo de sus lados se puede calcular fácilmente el perímetro de dicho polígono. Un rectángulo tiene sus lados iguales 2 a 2 y conociendo las longitudes de la base, es decir, de uno de sus lados, sabemos que tiene otro igual y de su altura, sabiendo que tiene otro igual, calcularemos el perímetro del rectángulo. Es decir, perímetro sería 2 por B, que sería la base, más 2 por H, que sería la altura. Los polígonos irregulares no tienen todos sus lados iguales y para calcular el perímetro, en ese caso necesitaremos conocer la longitud de todos los lados y sumarlos. En esta notación que aparece aquí debemos tenerla muy en cuenta si nos dan los datos en distintas unidades en un problema. Es decir, para calcular el área de una figura debemos tener todas las magnitudes que quedan involucradas, en este caso, en la misma unidad de medida. Es decir, si tenemos en una metros y en otra centímetros, lo pasamos a la misma unidad, porque si no podremos cometer errores. El área va a ser la medida de la superficie que ocupa un cuerpo. Por lo tanto, el área de un triángulo sería igual a la base por la altura, partido por 2. Es algo que debemos conocer. En el caso de un polígono regular, puede descomponerse en m triángulos iguales, como habíamos dicho. Entonces, el área de este polígono regular equivaldría a sumar el área de los n triángulos. Es decir, si sabemos que el área de un triángulo es base por altura partido por 2, pues si este polígono regular tiene 6 triángulos iguales, pues el área de cada triángulo multiplicado por 6. Entonces quedaría n por b por h, es decir, número de lados por base por altura partido por 2. En el caso de un polígono regular,
la base de cada triángulo formado en él y su perímetro es n por el lado. Es decir, perímetro va a ser n por h. Además, la altura de dicho triángulo es la apotema del polígono. Entonces, el área de un polígono regular de n lados es el perímetro por la apotema dividido por 2. Quedaría así la fórmula P por A partido por 2. En el caso de un rectángulo, la superficie será la base por la altura. Es decir, el largo por el ancho. En un cuadrado va a coincidir el largo y el ancho, entonces la superficie quedaría en función de su lado por lado, o lo que es lo mismo, lado por lado. El área del paralelogramo es el producto de su base largo por la longitud de su altura ancho. En el caso del trapecio, es igual al producto de la suma de sus bases por su altura y dividido por 2. Base mayor más base menor, todo ello entre paréntesis, por h, que sería la altura, dividido entre 2. En el caso del rombo, tenemos dos diagonales, la diagonal mayor por la diagonal menor partido por 2. Si, por ejemplo, en el examen tenemos que hallar el área de una figura, tal cual, podemos descomponer esta figura en algo que nosotros asimilemos o conozcamos. Por lo tanto, podríamos decir que esto sería un triángulo y un cuadrado. Entonces, al sumar sus áreas correspondientes, daríamos con el área de la figura. Bueno, con esto doy por concluida la tutoría correspondiente al nivel 1 para esta semana. Nos vemos la semana que viene.